Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 161 y el título de la reflexión de hoy es Dios abre mis ojos para que vea. La lectura las encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 5 y 6, el proverbio número 10 y el evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 1 al 21. Y les quiero compartir que estos días está un poco delicada de salud. Me ha dado mucha gripa, muy fuerte, y creo que es que estoy durmiendo menos de lo que debo dormir. Así que voy a tratar de ajustar mis horarios, pero es que yo grabo esto por lo general en las noches y me emociona hacerlo, entonces no importa qué hora es, a veces se me pasa el tiempo, pero bueno, todo eso es parte del crecimiento, porque si no hay salud, pues no podemos hablar de Dios ni tener las energías para poder hacerlo, para poder extender su mensaje por todos los rincones. Entonces siempre tenemos que ajustarnos para estar bien de salud. Bueno, y el título, porque mira que a veces nosotros creemos que vemos todo con claridad, pero de verdad las soluciones están a veces en nuestra nariz y no las vemos. No vemos lo que Dios está haciendo, porque no es con los ojos físicos que debemos ver, es con los ojos espirituales. Ver hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones, ver las consecuencias tanto positivas o negativas, ver aquello que los demás nos quieren mostrar. Porque a veces nos cegamos porque no entendemos, no comprendemos y queremos seguir en lo que conocemos, muchas veces en nuestra rebeldía. Y llega un momento en que nos estrellamos y el golpe es más fuerte y siempre tenemos que buscar un camino de retorno, de regreso. Por eso hoy, con el corazón dispuesto, pidámosle al Espíritu Santo en el nombre poderoso del Señor Jesús que abra nuestros ojos y podamos ver lo que Dios está haciendo, ver lo que Él está mostrando, ese nuevo camino, ese lugar donde mana leche y miel, donde vamos a ser prósperos, donde vamos a poner todo nuestro potencial al servicio de las personas y sobre todo para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Leamos. El capítulo 5 de Segunda de Reyes relata sobre la curación milagrosa de Naamán, el sirio, un comandante que tenía lepra. Pero a él le costó poder ver. Personas le ayudaron a tomar esa decisión de fe para poder quedar limpio de esa lepra. ¿Y qué es la lepra? La lepra es todo aquello que es oscuro en nuestra vida. Puede ser rencores, tristezas, angustias, depresiones, avaricia, codicia. Todo eso que nos va carcomiendo es la lepra. Vamos a leer este texto para comprender cómo Naamán quedó limpio de esa lepra. Eliseo y Naamán. Cierto general del ejército del rey Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que las bandadas de Sirio habían hecho cautiva, la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. Le dijo a su señor:
Si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa, y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo soy quien te está enviando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacar. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decir: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a ver, así sabrá que en Israel hay un profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó a un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme, que de pie invocaría al nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de lepra. Pues que Naamán tenía una expectativa de cómo Dios lo iba a sanar. Y Dios no cumple tus expectativas, ni cumple mis expectativas. Él ya sabe cómo está obrando en tu vida y cómo está obrando en mi vida. ¿Acaso los ríos Aba y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: vea que él iba a perder la bendición de ser sanado, porque no quería ser sanado primero de su orgullo, doblegarse, que no se cumplieron sus expectativas, pero sí iba a recibir lo que fue buscando. Pero Dios puso personas sabias en su camino que le dijeron: ay Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño claro. Se metió la primera, la segunda, la tercera, y cada vez su orgullo se fue doblegando, se fue doblegando, se fue doblegando, y ya en la 7ª recibió el milagro por su obediencia. El Señor podía haber hecho que en la primera, pero conocía el corazón orgulloso de Naamán y sabía que necesitaba sumergirse esa cantidad de veces para poder sanar no solo de la lepra externa, sino de su corazón orgulloso. ¿Cuántas veces el Señor no te hace sumergirte más de 7 veces? ¿Cuántas veces el Señor no te repite la lección hasta que no la aprendamos, cierto? ¿Qué nos ha pasado? No seamos necios ni orgullosos. Obedezcamos eso que el Señor hace para que nuestro carácter sea moldeado y podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo: juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor.
y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo tuyo si cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí, se apoya en mi brazo y yo también llego a inclinarme en ese templo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Eliseo le dijo que podía irse tranquilo. ¿Ves que Dios comprende circunstancias? Porque Él ve el corazón, con qué intención tú haces las cosas. Eso es lo que al Señor realmente le importa. Y Naamán creyó en Dios, pero él tuvo que dar el paso de fe de sumergirse. Escuchó las voces correctas y lo hizo. Y Naamán se fue, pero apenas habría recorrido una distancia de media legua cuando Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó: vaya, mi señor no permitió que este sirio Naamán le regalara lo que trajo, pero juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Giezi corrió para alcanzar a Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Giezi dijo que sí y añadió: mi señor me envía para decirle que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán contestó: no solo 3,000, te ruego que lleves 6,000. Y Naamán insistió en que Giezi aceptara 2 bolsas, cada una con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Luego ordenó a 2 de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Giezi. Pero al llegar a cierto lugar, Giezi les pidió que le entregaran lo que llevaban y lo guardó todo en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Después de eso se presentó ante su señor y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Él le contestó: yo no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo: ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando Giezi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve. O sea, Giezi, ambicioso, pensaba que su señor no lo veía, pero Eliseo tenía el Espíritu de Dios y el Espíritu es omnipresente. Lo veía donde él estaba, es un don que Dios le dio. Y él, ¿a quién estaba engañando? Y mira que eso que pasó en Naamán, pues se le pasó a Giezi la lepra de la ambición, de no haber escuchado a su Señor y haberle obedecido. Bueno, continuamos. Segunda de Reyes 6. Narra unos milagros portentosos de Eliseo, destacando el cuidado providencial de Dios en los detalles cotidianos y en las crisis. Vamos a ver. Eliseo hace flotar el hacha. Un día algunos de los profetas le dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo ya nos resulta muy estrecho. Vayamos al río Jordán y tomemos cada uno de nosotros una viga de allí y levantemos allí mismo un lugar donde podamos vivir. Eliseo les dijo que fueran, pero uno de ellos le pidió que los acompañara y Eliseo aceptó. Así se fue al Jordán con ellos y cuando llegaron allá cortaron la madera. Pero sucedió que mientras uno de ellos derribaba un árbol, el hacha se cayó al agua. Entonces comenzó a gritar: ¡ay, Señor, el hacha era prestada! El varón de Dios le preguntó: ¿y dónde cayó? Cuando aquel le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo echó al agua, con lo que le hizo que el hacha flotara. Entonces le ordenó que recogiera el hacha y aquel extendió la mano y la sacó del agua. Eliseo y los sirios. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios y una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado.
El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿No me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: Ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: Pues vayan y averigüen dónde está Eliseo, para que yo mande a que lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: «Ay, señor mío, ¿ahora qué vamos a hacer?». Y Eliseo dijo: «No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: «Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea». El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno de Eliseo el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró hacia el Señor: «Te ruego que hieras con ceguera a estos paganos». Y el Señor los dejó ciegos, tal y como Eliseo le pidió. Luego Eliseo les dijo: «Este no es el camino correcto, ni esta la ciudad es la que buscan. Síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan». Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron allá, Eliseo dijo: «Señor, abren los ojos para que puedan ver». El Señor les abrió los ojos, y entonces vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: «¿Debo matarlos, padre mío?». Y Eliseo le dijo: «No, no los mates. ¿Acaso matarías a quienes con tu espada y con tu arco hicieras prisioneros? Más bien dales pan y agua, y que coman y beban y vayan de regreso con sus hijos». Entonces el rey les ofreció un gran banquete, y cuando terminaron de comer y de beber, los mandó de regreso a su señor, y nunca más volvieron a merodear en Israel bandas armadas de Siria. Vemos que Dios está presente en cada detalle, en cada cosa que tú necesitas. Si tú vives bajo la gracia de Dios, Él te cuida en los detalles más insignificantes que tú puedas considerar, porque Él es un Dios de detalles, un Dios que está pendiente de cada cosa. Pero si tú le crees, si tú te cobijas con esa gracia, si tú recibes lo que Cristo ganó para ti, tendrás muchas personas que te cuidan, muchos ángeles que te van a rodear. La misma sangre de Cristo te rodea y te cubre y te libra de los peligros. Cree y créele a ese Dios. Mira que la prosperidad no es riquezas, carros, no, la prosperidad es que todo tu potencial se desarrolle en función de lo que tienes para hacer acá, para poder vivir y para extender el reino de Dios. Cada uno tiene algo especial, y si pedimos la sabiduría del cielo, vamos a brillar en eso y vamos a bajar esos diseños que aún no se conocen. Es cuestión de saber buscar en el que tiene la sabiduría, y es el que te busca y te llama todos los días. Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado de que la cabeza de un asno se vendía a 80 piezas de plata, y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Una mujer, al ver que el rey de Israel pasaba cerca de la muralla, gritó: «Rey, señor mío, sálvanos». Pero el rey le contestó: «Si el Señor no te salva, ¿cómo voy a poder salvarte yo? ¿Acaso hay trigo en los graneros o vino en los lagares?». Sin embargo, el rey añadió: «¿Qué te pasa?». Y ella respondió: «Esa mujer me dijo: venga acá tu hijo, vamos a comérnoslo hoy,
mañana nos comeremos el mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Siguiendo yo le dije, ahora venga acá tu hijo, vamos a comernos, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó esas palabras de aquella mujer, se rasgó las vestiduras y así pasó por la muralla. Entonces el pueblo pudo ver que dentro traía puesto un cilicio. El rey exclamó, que Dios me castigue y más aún si no le corto hoy mismo la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba sentado en su casa en compañía de los ancianos cuando el rey envió a él un emisario, pero antes de que el emisario llegara, Eliseo les dijo a los ancianos, ya vieron cómo este asesino ha mandado a un hombre a cortarme la cabeza, fíjense bien, cuando llegue su emisario cierren la puerta y no lo dejen entrar. Tras ese hombre se oyen los pasos de su amo. Aún estaba Eliseo hablando con los ancianos cuando llegó el emisario del rey y dijo, esta calamidad es de parte del Señor, ¿qué más puedo esperar de él? Eliseo. Eliseo fue un profeta mayor que Elías, hizo grandes cosas porque él pidió la doble porción y él escuchaba a Dios. Dios le guiaba en todo lo que hizo. Él nunca se atribuyó nada, por eso no le aceptó a Naamán un pago, porque era Dios quien se estaba glorificando. Era Dios el que le pagaba a él y el que le había sanado a Naamán. Entonces, con que Naamán se hubiera convertido, ese era el pago, porque es extender el reino de Dios en la tierra. Cuando más cerca de Dios estás, es cuando más humilde debemos ser, porque el orgullo fue lo que sacó a Luzbella del jardín. Él no quiso, él quería ser Dios, y eso es lo que nos lleva al orgullo, querer robarnos la gloria del único que la tiene. Por eso el que esté firme, fíjese que no vaya a caer, porque en un abrir y cerrar de ojos podemos vernos envueltos en pensar que son nuestras habilidades, cuando realmente es Dios. Proverbios 10 nos recuerda que las decisiones diarias revelan si estamos caminando con sabiduría o con necedad. Una persona sabia aprende a mirar la vida desde la perspectiva de Dios y entiende que cada elección tiene consecuencias. La verdadera sabiduría no consiste en saber mucho, sino ver la realidad como Dios la ve. Por eso pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver, nuestros ojos espirituales, y ver con sus ojos contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. Las riquezas malvadas no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja que el justo pase hambre, pero rechaza la iniquidad de los impíos. Las manos negligentes llevan a la pobreza, las manos diligentes conducen a la riqueza. Cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. La cabeza del justo se cubre de bendiciones. La boca de los impíos encubre violencia. Recordar a los justos es una bendición. Nombrar a los impíos resulta repugnante. El sabio de corazón hace suyo los mandamientos. El necio de labios acabará por caer. El de vida íntegra vive confiado. El de conducta perversa está descubierto. El que guiña el ojo acarrea tristeza. El necio de labios será castigado. La boca del justo es un manantial de vida, pero la boca del impío disimula su violencia. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Oiga, el amor, si tú amas, perdonas. La sabiduría se halla en labios del prudente. La vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios atesoran el conocimiento, la boca del necio es calamidad cercana. El rico se atrinchera tras sus riquezas, el pobre se refugia en su pobreza. Con sus obras el justo se gana la vida, con sus frutos el impío se dedica a pecar.
Acatar la corrección conduce a la vida. Desechar la reprensión es perder el camino. Oiga, desechar la reprensión es perder el camino. Siempre necesitamos ser corregidos. Siempre necesitamos ajustar los pasos. Miente quien disimula su odio. Es un necio quien promulga calumnias. En las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. La lengua del justo es plata escogida. La mente impía es lo mismo que nada. Con sus labios el justo dirige a muchos. Los necios mueren por falta de cordura. La bendición del Señor es un tesoro. Nunca viene acompañada de tristeza. El necio se divierte cometiendo maldades. El sabio se recrea con la sabiduría. El impío es víctima de sus grandes temores. Los justos reciben lo que más desean. El malvado pasa como un torbellino, pero el justo permanece para siempre. El que envía un mensajero perezoso se echa vinagre en los dientes y humo en los ojos. El temor del Señor alarga la vida, pero los años del impío son acortados. La esperanza de los justos es su alegría. La esperanza de los impíos se esfuma. El camino del Señor fortalece al perfecto, pero destruye a los que hacen el mal. El justo jamás tendrá un tropiezo, pero los impíos no habitarán la tierra. De la boca del justo mana sabiduría, pero la lengua perversa será extirpada. Los labios del justo dicen palabras gratas, la boca de los impíos arroja perversidades. Los que están bajo la sombra del Todopoderoso, los que deciden por las cosas de la luz, eso se nota. Los que deciden lo contrario también se nota. Y los resultados de cada uno son visibles a plena luz del día. Uno, la luz te da vida, te da tranquilidad, te da paz. La oscuridad te lleva a la muerte. Te puede dar un segundo de placer, 10 minutos, un tiempo corto, pero después eso es amargo. Por eso siempre es mejor escoger la luz. No te dejes engañar más, porque el enemigo nos ha metido una mentira y nosotros hemos caído redonditos. Pero la verdad es que nuestro Padre nos quiere libres. Y libres es morir a todo capricho, a todo deseo impuro, a todo pensamiento perverso. Y eso nos cuesta porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero después de que pruebas la miel de la luz, tú no quieres volver a la oscuridad y a dejarte encadenar. Enamórate de Dios, enamórate de su presencia y vas a ver cómo todo cambia. Y finalmente, Jesús se presenta como el buen pastor. Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre y ellas reconocen su voz. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú conoces la voz de tu pastor. Esa voz te da paz, te da tranquilidad. Tú reconoces quién te habla. No nos distraigamos escuchando otras voces. Adiestremos el oído para poder escuchar la voz de nuestro pastor. Estemos dispuestos a dejarnos guiar por su palabra para poder caminar seguros en él. Parábola del redil. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir.
Jesús, el buen pastor. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a mostrarnos un camino, vino a darnos libertad, vino a ayudarnos a cumplir la ley porque Él la cumplió. No es nuestro desempeño, no es nuestro esfuerzo. Si seguimos los pasos del pastor, si nos dejamos guiar por Él, descansaremos en verdes prados. Tendremos una vida diferente, una vida que marca la diferencia. Las personas lo van a notar. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mira que las ovejas por las que Jesús vino fue el pueblo de Israel. Pero Él vio a toda la humanidad dispersa, lejos, perdida, y Él murió para traernos a todos al redil. ¿Cómo entramos al redil de Dios? Por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesús. Pasar ese camino de la cruz, que es crucificar toda oscuridad para recibir esa resurrección, porque cuando la clavamos en la cruz, morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él, y es para cada persona de cada tribu, pueblo y nación. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Nadie mató a Jesús, nadie lo crucificó. Él se entregó por amor a ti y por amor a mí. A él no tenían cómo acusarlo. Lo acusaron porque él dijo que era el rey, que era Dios mismo. Dijo, tú lo has dicho. Y eso fue suficiente. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama con locura, porque me ama con locura y nos quiere ver libres, libres de tantas cadenas, libres de tanta oscuridad. Nos quiere ver brillar como brilla el rostro de Jesús, resplandeciente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio, ¿por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Un demonio no hace bien, hace mal. Aprendamos de Jesús, conozcámoslo en una relación personal, recibamos lo que Él llenó para nosotros, entremos al redil de papá por Jesús. Alimentémonos de esos pastos verdes todos los días, ese maná que nos ayuda a ver. Hoy es la invitación que Dios nos hace, que le pidamos que Él abra nuestros ojos para que podamos ver su mano en toda la cotidianidad, que podamos ver su protección en cada una de nuestras dificultades, que podamos recibir su sabiduría para tomar nuestras decisiones,
que podamos ver su amor manifestado en Jesucristo, el buen pastor que dio la vida por ti, que dio la vida por mí. Sin Él no estaríamos hoy aquí escuchando esto y teniendo una esperanza de una vida distinta desde aquí. Y hoy le pedimos a Dios por la sangre preciosa del Cordero, de su Hijo amado, que abra nuestros ojos para que podamos ver más allá de nuestros temores, más allá de nuestras limitaciones, más allá de las circunstancias, que podamos reconocer tu presencia, que podamos buscarla todos los días y que adiestres todos nuestros sentidos para escuchar tu voz, papá, para poder confiar en lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros y poder dar esos pasos en fe, porque tú nos sostienes. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.